con Mariel Fernández. Bueno, y hablando de todo esto, me quedo con lo que dice María para también plantear el tema de volver a representar, ¿no? Que es algo que le hemos escuchado decir a Facundo Tignanelli, diputado provincial de Unión por la Patria, dirigente de la Cámpora, que está en línea, y lo saludamos. Buen día, Facundo, ¿cómo andas acá? Nicolás Marci, con María Quintero, Gustavo Cirelli, te saludamos de la Radio de las Madres. Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, gracias por el tiempo, Facundo. Bueno, contame un poco esto. Venís hablando mucho de la necesidad de volver a representar en los últimos días, sobre todo después de lo que fue el cierre de alianzas el miércoles pasado. Explícame un poco eso, ¿cómo ves eso para los próximos días de cara al cierre de listas y a lo que se está debatiendo ahora? Bueno, creo que el peronismo tiene una tarea que bien lo marcó Cristina, que tiene que ver con la representación de las grandes mayorías populares y también de aquellas minorías que han sido afectadas en cada uno de sus derechos por el gobierno de Milei, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la tarea nuestra en esta etapa es esa. No hay margen para estar haciendo o distrayéndose con otras cosas. Cristina, cuando se puso al frente del Partido Justicialista Nacional, planteó precisamente también que el peronismo se había torcido y desordenado y que era una etapa en la que había que enderezarlo y ordenarlo, y creo que de alguna manera se está logrando, producto de lo que uno ve que empezó a ocurrir desde ese momento en el Congreso Nacional, que si nosotros vemos en perspectiva no solo lo que pasó esta última semana en el Senado, sino también la Comisión Libra que se aprobó en diputados, también lo que ha ocurrido en su momento con los jueces de la Corte que Milei había designado por decreto y que uno había llegado a asumir, bueno, empezó al peronismo a tener por lo menos directivas claras y una conducción clara y hacia dónde había que ir para enfrentar las políticas de este gobierno, ¿no? Facundo, y con eso, ¿cómo está a la hora de representar cuando caminás, cuando se baja el territorio? Recién hablábamos de esta recorrida de Máximo ayer en Moreno, con Mariel. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es el pedido? ¿Qué es lo que hay que representar? Digo, hay cosas que me imagino que se intuyen y otras que por ahí te van como sorprendiendo en el caminata a caminata, ¿no? En cada uno de los lugares que vos vas te plantean cuáles son las situaciones que se están viviendo, ¿no? Que la guita cada vez alcanza menos, que el pibe o la piba que antes por ahí hacía alguna actividad porque sus viejos se lo podían garpar en el club, hoy el club tiene problemas para pagar la luz, entonces están menos horas, sobre todo ahora en invierno, menos horas con la luz prendida, eso hace que se restrinjan también los horarios de las actividades de los pibes y de las pibas. El pibe que iba a un colegio por ahí parroquial dejó de ir, el pibe que estaba yendo a la escuela pública está con dificultades también para poder llevar adelante la tarea porque en su familia se complicó todo. Entonces hay un montón de situaciones, la cantidad de pibes que han dejado la universidad, ¿no? Eso lo vemos en forma permanente. Entonces hay una situación de complejidad absoluta y que desde los medios de comunicación, el gobierno parece que están permanentemente de joda y que dicen que todo va bien, y eso no, por lo menos en los lugares donde nosotros estamos, ni con el urbano bonaerense, eso no se percibe, no se ve. ¿Qué tal, Facundo? María Quintero te saluda, ¿cómo estás? Hola, Se lanzó Fuerza Patria y con el lanzamiento se lanzaron una línea de crítica que es solamente un frente electoral, y desde dentro de la propia fuerza se plantea otra cosa. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo de esta nueva fuerza política o de esta reconstrucción de fuerza política y en términos de estas demandas que vos recién estabas comentando? Bueno, el objetivo tiene que ser estar con la cabeza lo más amplia posible para entender cuáles son las demandas que está planteando la sociedad y poder canalizarla a través de las vías institucionales, la forma que el peronismo lo sabe hacer, y poder claramente volver a ofrecer una alternativa de gobierno que cumpla con el contrato electoral que se proponga, ¿no? Nosotros desde nuestro espacio político dejamos en el año 2015 el gobierno con una plaza llena,
Después vino el macrismo, prometiendo que todo lo que estaba bien iba a continuar y lo que estaba mal lo iba a corregir, y hizo todo lo contrario a eso, empeoró absolutamente todas las situaciones que había. Luego de eso volvió el peronismo con el Frente de Todos y no estuvimos por ahí representando precisamente para lo cual el electorado nos había votado, y ahora viene la estafa esta de Milei, que son 10 años ya en el que el pueblo argentino vota con esperanza que las cosas mejoren o estar un poquito mejor de lo que se encontraban antes, y la cosa empeora, ¿no? Entonces creo que la tarea tiene que ver con eso, con poder cumplir con lo que se propone y llevarlo adelante. Facundo, buen día. Gustavo Cirelli te saluda. Hola, Gustavo, buen día. Bien, ahí escuchando lo que decías, digo, esto del pueblo defraudado por en los últimos 10 años de gobierno, quizá ahí hay un correlato sobre el ausentismo en las urnas, digamos, la falta de participación electoral. Esa hoy debe ser una de las mayores preocupaciones, imagino, en las discusiones que están teniendo, más allá del armado de las listas y lo que se viene. ¿Qué se está pensando como para convocar a las urnas, digamos, no? Mirá, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Kirchner, lo viene diciendo de forma permanente, que lo importante es ir a votar, lo que te guste, lo que quiera. Después, viste, no sé, tenés todo tipo, viene alguien y te dice, no, mirá, si vota menos gente, la verdad que conviene porque el voto duro, y nosotros siempre planteamos lo mismo, si el peronismo tiene que ganar porque votó menos gente, está mal, digo. Entonces nosotros en el peronismo necesitamos que haya mucha gente que vaya a expresarse, a votar, y también estar a la altura de lo que se necesita, ¿no? Imaginemos que este es un gobierno que no solo ha metido en cana a Cristina cuando lanzó su candidatura, que claramente es la que cataliza toda la representación de la que venimos hablando, sino que también persigue militantes políticos por defender sus ideas, y llevamos días con compañeras como Eva Mieri, que está en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? María, te saludo de nuevo, discúlpame, Facu. Ahí te hago una consulta. Cristina Fernández de Kirchner habla de volver a ser militantes políticos. ¿Qué significa esto para vos? ¿Qué significa este planteo? Y quizás entiendo que tiene que ver con estar al lado del vecino y la vecina y prestando atención a qué es lo que pasa en en el lugar donde nos desarrollamos, ¿no? En vez de estar tan preocupado, tan metido por qué se dice en una red social, o qué dice determinada encuesta, o qué dice determinado consultor, y estar haciendo permanentemente algoritmos electorales en los cuales, como si se hubiera vuelto una ciencia o un objetivo del peronismo, el mero hecho de ganar elecciones, ¿no? El peronismo como objetivo tiene la grandeza de la patria y la transformación para que el pueblo sea feliz, no ganar elecciones. Entonces, viste, obviamente eso lo alcanzás si ganás elecciones, pero no puede ser únicamente que se esté discutiendo cómo se hace tal o cual alquimia para ver qué puntito más hay en tal lugar y solo con eso ganar, ¿no? Facundo Tianelli, con quien estamos hablando, diputado provincial de Unión por la Patria, dirigente de la Cámpora y también uno de los apoderados en todo lo que fue este acuerdo y este nuevo frente, Fuerza Patria, que va a competir el próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Estamos en los días previos, este próximo sábado va a ser una jornada intensa, se cierran las listas, 23:59, todos los espacios, todos los frentes tienen que tener sus listas presentadas. Facundo, ¿cómo va a ser esta semana? Sé que va a haber una semana de muchas reuniones, mucho diálogo. ¿Cuáles son, y déjame ese eje, los dos ítems para terminar de definir y que todo eso se pueda amalgamar, y cuáles son las dos cosas que pueden seducir para adelante o que se van a estar trabajando para buscar eso de seducir para adelante? Bueno, en esta instancia tenemos que obviamente terminar de afinar los criterios de quienes van a ser los seleccionados, por decirlo de alguna manera, para representar al peronismo en la oferta electoral del mes de septiembre y luego en el mes de octubre. Y tiene que ver con esto, que sean compañeros y compañeras que estén a la altura de lo que se necesita en esta etapa, que obviamente no se doblen, que no tengan... Vos imaginate que nosotros siempre lo planteamos, cuando se armaron las listas de la provincia de Buenos Aires en el año 2023 o en el año 2021, nosotros
tenemos el orgullo de decir que ningún diputado bonaerense que haya entrado por el peronismo votó a favor de cuestiones vinculadas al gobierno de Milei, ¿no? En cambio, digo, hay otros diputados, otros senadores que de distintas provincias que entraron por el peronismo y que perdieron ese horizonte de representación por el cual fueron electos. Entonces, nosotros, cuando vos me preguntás, bueno, ¿con qué tiene que ver esa síntesis o esos criterios? Bueno, básicamente con eso, con que los que ingresen en esas cámaras, tanto en el Parlamento Nacional como en la legislatura bonaerense, como en los consejos deliberantes, tengan claro por qué están sentados ahí y a qué sector de nuestro país están representando. Facundo, nos quedamos con eso. Como título te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos con un buen comienzo y la seguimos. Dale, nos quedamos atentos a lo que pase de acá el sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos para todos. Abrazo grande. Facundo Tianelli, diputado provincial de Unión por la Patria. Últimas de las del estribo, que ya nos despedimos, pues está Roberto Caballero con equipazo tomando posición. Mari, convocatoria para el jueves. Este jueves, a las jueves 17 de julio a las 18.